Bien, información internacional a esta hora con Mariana Schmidt. Mariana, un fin de semana bien movido en materia internacional, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, en el Golfo Pérsico, algo que va a tener repercusiones en todo el mundo. Hay máxima tensión en el Medio Oriente tras el ataque de 10 drones no tripulados a 2 plantas de petróleo en Arabia Saudita. Su principal aliado es Estados Unidos. Por eso, en las últimas horas, el presidente Donald Trump advirtió que está listo para responder si el reino lo aprueba. Mientras tanto, el precio del petróleo se disparó más de un 10%, ya que los gigantescos incendios en esta empresa estatal Aramco obligaron a reducir la producción saudí a la mitad. Precisamente, los precios del petróleo, para que usted se haga una idea, se disparan en el mercado de futuros y el crudo Brent, una de las referencias internacionales, y ha subido a 19,5% hasta alcanzar los $71,9 por barril, el mayor salto desde la Guerra del Golfo en 1991. Según Washington, Irán estaría detrás de estos ataques debido al respaldo que le entrega a los rebeldes hutíes de Yemen, que fueron precisamente quienes se los adjudicaron. Sin embargo, Teherán rechazó esa acusación y advirtió a Estados Unidos que sus bases militares y buques están al alcance de sus misiles, es decir, una amenaza de uno y otro lado. La compañía afectada es considerada la petrolera más grande y que más ganancias genera a nivel mundial. Con este ataque tuvo que reducir, como les comentaba, su producción a la mitad, por eso ya hay impacto en el precio del petróleo. Trump autorizó por su parte, la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos, si es necesario, en una cantidad suficiente para poder mantener los mercados bien abastecidos. Veamos a continuación un mapa para que usted se haga una idea, la localización de todo esto en pleno Golfo Pérsico. Son ataques aquí Golfo Pérsico, Arabia Saudita. Bajo Arabia Saudita está Yemen, desde ahí vinieron los drones, y estas son las dos plantas petroleras, refinerías de esta empresa estatal que fueron atacadas por estos 10 drones no tripulados. Cuando se habla de la reducción del 50%... Sí, no, es que iba a hacer una acotación ahí, no quería interrumpirte, pero Estados Unidos muestra durante la madrugada una serie de fotos satelitales de la refinería y dice... ningún grupo rebelde yemení, los hutíes menos que otros, digamos, porque además tiene menos recursos y está menos preparado que otros grupos de la zona, pueden hacer frente en forma simultánea a un ataque de estas características. Entonces dice, a lo mejor, a ver, Irán no está detrás directamente de los ataques, pero sí entrenó y financió a los hutíes yemeníes. Claro, les entregó los drones para que los utilizaran. Sí, claro. O los hutíes están adjudicándose un ataque que no cometieron, pero desde el punto de vista estratégico, utilizar 10 drones con tecnología de punta sobre 2 amplias zonas saudíes, como lo son las 2 refinerías, que además tienen una superficie gigantesca porque producen casi 10 millones de barriles por día. Creo que hay 6 millones de barriles comprometidos, o sea, están en su 40% de su capacidad. No lo puede hacer un grupo rebelde solo, digamos. Y más aún Arabia Saudita. Exacto, y sobre el territorio saudí, con la cantidad de información que tienen, sensible y los operativos de inteligencia y de seguridad que tienen las autoridades saudíes. Es muy difícil. Exactamente. Lo que tú hacías alusión, al reducir el 50%, por eso esto va a tener un impacto global y sobre todo en el precio del petróleo nuestro. Este 50% de reducción significa una baja de 5,7 millones de barriles, que es casi los 6 millones que tú hacías alusión. Por lo tanto, esto corresponde alrededor del 6% del suministro mundial. Hutíes, ¿quiénes son? Son un grupo insurgente chiita que opera en Yemen, controlan la capital Sanaa y grandes zonas del norte del país desde el 2015 y están apoyados, por eso es la denuncia, por el régimen iraní. Y es lo que hacías alusión, en esos momentos llevan años ahí en Yemen una guerra civil que comenzó, como les decía, el 2015 y ahí está esa disputa y ahí estaría ese respaldo. Ya ha hablado
el líder, ¿verdad?, de Irán, Rouhani, y ha dicho que, claro, a raíz de un comentario que hizo Donald Trump en las últimas horas de la posibilidad de que se reúnan ambos en esta reunión en Naciones Unidas que se va a realizar a fines de este mes y que estamos todos muy expectantes, Rouhani acaba de descartar dicha reunión. Nosotros no tenemos nada programado para tratar de hablar no solo este tema, también está toda la tensión del régimen iraní con el programa nuclear versus los Estados Unidos. Ahora, bueno, la pregunta es por qué un grupo rebelde involucrado en una guerra civil local podría tener interés en afectar de esta manera intereses de Arabia Saudita. Bueno, y ahí la explicación está en que Arabia Saudita, entiendo, que ha tenido un rol también de apoyo a las fuerzas progubernamentales en Yemen. Entonces uno podría decir, bueno, ya los hutíes están atacando al socio de su contraparte, digamos, a las fuerzas del poder central. Pero de todas maneras la dimensión del ataque y las consecuencias a nivel internacional, y estando además en la antesala de esto, la persecución de Estados Unidos a Irán y la expulsión básicamente de Irán de todos los compromisos a los que había llegado en el programa nuclear del año 2015, nos pone como, efectivamente hay un antecedente de que efectivamente Irán está en una disposición de lucha en contra de los poderes centrales saudíes y de sus socios como son Estados Unidos, que hacen pensar de que los huíes no están solos de alguna u otra forma. Exactamente, lo que tú haces alusión es bien importante. En esta guerra civil el apoyo de los saudíes es efectivamente al otro lado, digamos al oficialismo, que por producto de esta guerra civil tuvieron que cambiar incluso, porque se vieron bastante disminuidos, la capital de Yemen, y es ahí donde está el centro de operaciones, pero sin lugar a dudas los hutíes son los que tienen mayor relevancia y ahora están implicados en esta situación. Vamos con otras informaciones porque nos lleva la noticia a Colombia, donde se produjo una tragedia aérea. Fueron 7 las personas que murieron al estrellarse esta avioneta sobre las casas de un barrio en la ciudad de Popayán, en el suroeste del país. El accidente ocurrió poco después que la aeronave de una empresa privada despegó desde el aeropuerto Guillermo León Valencia. Por razones que aún se están investigando, chocó violentamente contra una de estas viviendas. Según bomberos, los 7 fallecidos y 2 heridos eran pasajeros de esta aeronave, mientras que el tercer herido era un menor de edad que vivía en el barrio. En medio de la emergencia, los efectivos trabajaron rápidamente en controlar la fuga de combustible de esta aeronave para poder evitar una potente explosión. Por el momento, como ya les decía, se desconocen las causas de este accidente que está siendo investigado por personal especializado. Y vamos a Venezuela. Se agotaron las negociaciones en Barbados con el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo ha confirmado el opositor y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, quien señaló que por más de 40 días el oficialismo se negó a retomarlas. En el mismo comunicado llamó a que todos dentro y fuera de Venezuela se aumente la presión. Guaidó también agradeció a Noruega por trabajar como mediador en esa mesa de conversaciones que había comenzado en mayo pasado. Recordemos que el diálogo fue suspendido a comienzos de agosto por decisión de Maduro, luego que Estados Unidos impusiera un bloqueo a los bienes estatales venezolanos dentro de su territorio. Bueno, este es el tercer capítulo ya de conversaciones que no llegan a puerto. Recordemos República Dominicana, donde estuvimos nosotros también. Ahí Heraldo Muñoz nos representó dentro de una mesa multinacional para que ellos pudieran llegar a un acuerdo. No hubo ningún tipo de alcance de algún consenso, nada. Luego Oslo, y después de Oslo, cuando hubo la filtración a los medios de comunicación y las conversaciones que eran súper reservadas, ya eran materia de dominio público, se movieron a Barbados, donde también fracasan. Ahora fracasaron rotundamente tras las sanciones y ahora no hay vuelta atrás. Están agotadas, lo ha dicho Guaidó. Vamos inmediatamente a España porque continúa la emergencia por estas inusuales inundaciones. El fenómeno meteorológico conocido como gota fría causó estragos en la costa sureste de la península, dejando 6 víctimas fatales. Eso lo mostramos la semana pasada, pero en vez de detenerse, sigue su avance hacia el centro. Por lo tanto, Madrid
ya comienza a sentir sus efectos con intensas lluvias e inundaciones. Por eso las autoridades tienen a 14 provincias en alerta amarilla, sobre todo en Arganda del Rey, donde hace unas semanas se vio afectada por estas mismas inundaciones. De hecho, la tormenta se dirige a Alcalá de Henares. Mientras tanto, unas 1.700 personas fueron evacuadas en 2 puntos de la provincia de Alicante, la mayoría de un camping debido a una crecida de las aguas en la zona y otra de una aldea debido al nuevo desbordamiento del río Segura. ¿Tú has leído algo del fenómeno de la gota fría? Sí, claro. Porque la verdad es que llama mucho la atención de que lleva muchas semanas, son las imágenes impresionantes, bueno, las primeras de Madrid, luego la del resto del país, con una cantidad de agua, pero que no habíamos visto en España, o al menos yo no recuerdo haber visto este nivel, digamos, de desborde de río. Han entrado a edificios privados, han destruido infraestructura crítica, han arrasado con vehículos. ¿A qué se debe o se ve intensificado por la crisis climática? No sé qué. Exactamente, tiene que ver con eso, pero el fenómeno de la gota fría es algo que es usual en esa zona del mundo. Le llaman también la depresión aislada de niveles altos, un fenómeno meteorológico que se manifiesta, como dices tú, con muchísimas lluvias, porque se produce el choque de aire polar frío con uno más cálido y húmedo del mar Mediterráneo y que genera estas tormentas que han sido calificadas como dañinas, tremendamente peligrosas. Y es por eso que en estos momentos, que ya empezó hace una semana esta situación y que ya se había producido hace unas semanas antes, están trabajando. Miren cómo quedaron estos vehículos. Son decenas de vehículos que quedaron en esa condición, porque en un momento se decía que había incluso, para que usted se haga una idea, 150 o 200 litros por metro cuadrado y en algunas zonas 300 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, imagínese el nivel de inundación. Ese es un sobrevuelo de Pedro Sánchez, ¿no? Exactamente. Pedro Sánchez estuvo el fin de semana por ahí recorriendo toda esta zona, sobrevoló las áreas, envió las condolencias a los familiares de los fallecidos y prometió, sin lugar a dudas, la rápida ayuda de material a los afectados. Por lo tanto, lo que se ha dicho, tú me estabas preguntando por la gota fría, es la peor registrada en los últimos 140 años y por eso ha destruido incluso 300.000 hectáreas de cultivos. Así que además se habla de un grave problema económico lo que ha generado este fenómeno. Y hablando de fenómenos, ahora les vamos a mostrar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, realizando un sobrevuelo por las Bahamas para poder evaluar en terreno los daños causados por el huracán Dorian, que en esa zona golpeó con categoría 5, es decir, con vientos de 350 kilómetros por hora. La autoridad se mostró horrorizado por el nivel de devastación, sobre todo en las Islas Ábaco. Confesó que nunca había visto algo similar en su vida. Para él, el huracán no fue categoría 5, sino categoría infierno. Luego hizo un llamado a despertar y a tomar con urgencia conciencia sobre la crisis climática. Oye, hay un tema interesante, porque la escala Saffir-Simpson que mide los huracanes tiene 5 categorías, de la 1 a la 5, y principalmente el factor que determina pasar de una categoría a otra es la velocidad de los vientos, ¿no? Sí. Que llega hasta los 350 kilómetros por hora en el caso de la categoría 5. Pero muchos especialistas dicen que debido a la crisis climática debería crearse una nueva categoría, porque los últimos huracanes de los últimos años han mostrado vientos incluso superiores a 350 kilómetros que ya no alcanzan a entrar en la categoría 5 de la Saffir-Simpson. Por eso que lo que dice Antonio Guterres tiene razón. Él dice ya no es categoría 5, es categoría infierno. Él lo dice de una manera, digamos, más para los medios de comunicación, pero lo que quiere decir es que hoy día los fenómenos están muy por sobre las categorías máximas que habíamos conocido hasta hoy. Son cada vez más violentos y cada vez más seguidos que antes. ¿Qué está pasando con Bahamas? Ya se sabe que hay 10.000 personas en Ábaco que necesitan agua, comida y vivienda. El ciclón dejó 52 muertos, pero hay 1.300 personas que aún continúan desaparecidas. Ahora los quiero invitar a ver una imagen maravillosa, ¿por qué no decirlo espectacular? Mira qué, impresionante. Cómo va pasando
un avión. Este avión comercial. Y la tenemos repetido. La verdad es una imagen, como les decía, espectacular. Fue captada en vivo y en directo este momento en que este avión comercial cruza la luna llena. La grabación fue realizada por un equipo de transmisión de China Central Television que utilizó este teleobjetivo de alta potencia para poder capturar esta imagen en la zona este de China. Específicamente estaban localizados en el Parque Hainan, Wantao, en la provincia oriental china de Zhejiang, durante el Festival del Medio Otoño, que es un evento tremendamente importante para ellos. El contraste de colores y, sin lugar a duda, la diferencia de tamaños sorprende, maravilloso. Bueno, uno ¿no? lo pudo apreciar el viernes o sábado. Fue el fin de semana, la luna claro, llena, pero espectacular. Y en términos astrológicos, la luna llena en Piscis. Ah, ¿ya? Así que fue una luna llena, obviamente siempre afecta a todos los signos por igual, pero tiene características del signo donde se está produciendo, en la casa que se está produciendo. Entonces es una luna llena que nos mueve más las emociones, el agua, porque bueno, desde un punto... Vamos a preguntarle a Pedro Engel después, en el Mucho Gusto, a ver cuáles son las implicancias de esta luna llena en Piscis. Ya, pues muchas gracias, Mariane. Que estés muy bien, buenos días. Chao, buenos días.